visualizan, por favor, las diapositivas? Sí se pueden ver, doctora. Bien. Bueno, hoy día, jóvenes, vamos a hablar un poquito de las malformaciones del tracto gastrointestinal. Como ya hemos mencionado anteriormente, estas patologías generalmente son originadas o llamadas también malformaciones congénitas, ¿no? Malformaciones congénitas que se van a originar en la embriogénesis, ¿no? Durante el primer trimestre, durante las primeras semanas de gestación, donde por diferentes factores ambientales diversos, que no podemos decir esto o esto es, sino que puede ser por medicamentos, antibióticos, por virus, rotavirus, drogas, alcohol, radiaciones, infinidades de factores que pueden conllevar a que algo suceda en la embriogénesis que va a alterar la evolución natural de los tejidos, ¿verdad? Tanto en el endodermo, mesodermo, ectodermo, y no se van a desarrollar adecuadamente los tejidos y órganos como tiene que ser. Entonces, vamos a ir determinando algunas patologías patognomónicas. Estoy un poco con la garganta que me molesta. Sí les puedo comentar que ahorita en el hospital tenemos mucho personal contaminados con COVID, ¿no? Justo hoy día también el personal cercano a mí que está acá en el servicio han salido positivos y bueno, ya se fueron a casa. Y así hay un buen número de personal que se está contagiando, se está contaminando, ¿no? De una forma de verdad fuerte. Espero que a mí no me dé, en fin, no lo sé, pero ahí vamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la atresia de esófago, ¿no? La atresia esofágica, que es una patología de una malformación congénita, ¿no? Que se produce, como ya hemos dicho, por una detención, ¿no? O sea, hay un detenimiento, por decir así, en el desarrollo del esófago en las primeras semanas de la embriogénesis, ¿no? Por eso llamamos nosotros una malformación congénita, ¿no? Entonces, ustedes ya están en quinto año de medicina y ya han llevado embriología, ¿no? Ya han llevado embriología. Entonces, hablando embriológicamente, ¿no? Porque ahí vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se produce, cómo se va desarrollando adecuadamente cada órgano. Entonces, algo pasa al final de la tercera semana, inicios de la cuarta semana, donde se va a desarrollar el sistema respiratorio, ¿no? Incluida la tráquea, ¿verdad? Incluida la tráquea, porque sabemos que la tráquea está cerca, casi pegada al esófago, ¿verdad?
Entonces, como en la parte embriológica siempre va casi junto, que al final esto de acá tiene que ir separándose poco a poco. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Más o menos al finales de la tercera semana, finales de la tercera y inicio de la cuarta semana, sucede que este tabique tráqueo-esofágico, ¿no? Este tabique tráqueo-esofágica que separa el esófago de la tráquea, pues hay partes donde no se separa, ¿no? Y va a producir lo que es la fístula tráqueo-esofágica, ¿no? Es por eso que la atresia esofágica viene acompañado de fístulas a nivel superior o a nivel inferior del esófago, ¿no? Entonces, o sea, que lo nosotros llamamos atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica proximal, atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal, que lo vamos a ir viendo y seguramente ya la doctora Valvé me parece que ha descrito esta patología, donde muy bien ha determinado la clasificación de una atresia esofágica, ¿no? Entonces, acá dice, si este tabique no se separa, se va a producir una fístula, ¿no? Una fístula tráqueo-esofágica, que puede ser proximal y puede ser también distal, ¿no? Que lo vamos a ir viendo según la clasificación de esta patología. La etiología, ¿no? Ya hemos dicho que es desconocida, no sabemos realmente qué es lo que ha pasado para que esto ocurra, ¿no? Sabemos simplemente que es una detención en el desarrollo del esófago en las primeras semanas de la embriogénesis, ¿no? Pero también hay hipótesis, por decir así, ¿no? Hay hipótesis que, ¿qué es lo que podría ser? ¿Por qué? ¿No? Una de esas es, por ejemplo, una interrupción en el desarrollo del tabique tráqueo-esofágico, ¿no? Otro es la isquemia vascular y otro es un factor genético, ¿no? Ahora ustedes me dirán, doctora, ¿por qué coloca ahí de factor genético si estamos hablando de malformaciones congénitas? Y es cierto, en medicina nada es absoluto, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos una revista de revistas y vamos buscando de por sí, vamos buscando artículos donde, por decir, factor genético en la atresia esofágica, lo vamos a encontrar, ¿no? Por eso también se coloca ahí como un tipo de hipótesis que podría ser por también un factor genético, porque hemos encontrado inclusive que hermanos que tienen ambos atresia esofágica. Bueno, o que papá, hijo tienen atresia esofágica, ¿no? O sea, si buscamos en la revista de revistas, vamos a encontrar un factor genético también. Pero en conclusión, llamamos que son unas malformaciones congénitas, ¿no? Vamos a ir determinando eso. Esta clasificación no está muy clara, lo vamos a ver mejor acá, ¿no? ¿Cuál es la incidencia, ¿no? de la atresia esofágica? ¿En qué frecuencia se presenta, ¿no? Generalmente se menciona que se presenta 1 sobre 3.000 o 1 sobre 4.000, 4.500 nacidos vivos, ¿no? Un aproximadamente. No todas las literaturas tampoco van a decir exactamente 1 sobre 3.000. Hay literaturas que van a encontrar que dice 1 sobre 4.000, van a encontrar que dice 1 sobre 4.500, entonces vamos a poner un promedio, algo así, ¿no? 1 sobre 3.000 a 4.500 nacidos vivos. Y también hay que tener en consideración que la atresia esofágica vamos a encontrar un buen número de prematuros, ¿no? Con una prematuridad, prematuros casi en un 35%, ¿no? Y acá hay que recalcar que hay una clasificación que se llama clasificación de Waterston. Waterston.
¿no? De Waterstone, donde se clasifica en 3 grupos, ¿no? Grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A son los niños que tienen un peso de por encima de 2,5 kilos, ¿no? Y aparentemente pues nacen con ese peso y aparentemente en un buen estado general. El grupo B va entre 1,8 kilos y 2,5 kilos. Y esos pacientitos a veces tienen algún pequeño leve problema pulmonar. Y otros, el grupo C, que viene a ser menos de 1,8 kilos, que estos niños sí van acompañados de anomalías asociadas, ¿no? O también neumonías graves. Entonces, hay que tener en cuenta que la atresia esofágica viene acompañado de una prematuridad también de pacientes en un 35%, ¿no? Y siempre hay que sospechar en un control ecográfico cuando se encuentre polidramnios en la madre, no hay que descartar una atresia esofágica o una malformación congénita en la criatura, ¿no? Y generalmente nos va a dar un indicio. Por eso es tan importante los controles prenatales, ¿no? O sea, es muy importante. Antes había una tasa altísima de mortalidad materna y neonatal también. Por eso se ha estado extendiendo bastante lo que es promocionando y era todo un contexto social que teníamos que ver en cuanto a la ecografía, ¿no? El control prenatal en las madres. Entonces ahí uno siempre hay que parar las orejas y decir, bueno, polidramnios nos puede ir diciendo algunas cosas, ¿no? Y eso generalmente se presenta pues en un 32 a 85%, o sea, es regular, ¿verdad? También hay patologías de malformaciones congénitas que tienen más predominancia en el sexo femenino, a veces en el sexo masculino, ¿no? En este caso, por ejemplo, la atresia esofágica, cuando hablamos de sexo, es indiferente. No hay una diferenciación que más se produzca en los varoncitos o más se produzca en las mujercitas. O sea, es indiferente, ¿no? Muy bien. Es una de las patologías más patoneumónicas de la cirugía pediátrica. Bueno, acá sí vamos a ver la clasificación, que muy probablemente también se los han hecho en la práctica. Como estamos viendo acá, mejor se los voy a pasar aquí en la... a ver, aquí en la... para verlo aquí. ¿No? Acá, por ejemplo, está esquemáticamente, ¿no? Esta es una atresia esofágica, ¿no? Con fístula tráqueo-esofágica distal, ¿no? Acá hay una fístula tráqueo-esofágica distal, que es la más frecuente, ¿no? O sea, cuando dicen, si en el examen se le pregunta, según la clasificación de la atresia esofágica, ¿cuál es el tipo más frecuente? La atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal, ¿no? Que se presenta más en un 85-87%, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la atresia esofágica en H, ¿no? En H. En H, que generalmente, pues, esto es como decir con una fístula aislada, ¿no? Con una fístula aislada en H. Y se presenta más o menos en un 3% aproximadamente, ¿no? Acá dice más, pero generalmente es un 3% también, de 3 a 7%. Aquí, por ejemplo, estamos observando una atresia esofágica sin fístula, ¿no? Sin fístula. Acá no vemos ninguna fístula, ¿no? No vemos ninguna fístula. En la literatura menciona que puede ser esto un 4%, pero si ustedes, por ejemplo, buscan e indagan y leen otros artículos también, se pueden encontrar que también está entre un 5 hasta 10%. O sea, nada es definitivo, por decir así.
acá, ¿qué tipo de atresia esofágica estamos viendo? Acá estamos viendo una atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica proximal, ¿no? Proximal, no como esta que es distal, sino esta proximal, ¿no? Aquí generalmente llega hasta un %. Y aquí la fístula, la atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica proximal y también distal, o sea, ya a ambos extremos, ¿no? Entonces aquí se dice que es algunas, como dice acá, menos del 1%, pero también van a encontrar literaturas que dicen hasta un 3%, ¿no? Entonces, cuando marcamos acá, decimos la atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal en un 87%, que es la más frecuente. La atresia esofágica sin fístula, ¿no? Que estamos viendo sin fístula en un 8%. La fístula tráqueo-esofágica en H, un 4%, la aislada. La atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica proximal, menos del 1%. Y la atresia esofágica con doble fístula, proximal y distal, también en un 1%, ¿no? ¿Qué es una atresia? ¿No? Porque podemos decir una atresia de esófago, pero ¿qué es una atresia? O sea, es una discontinuidad, ¿no? Que quiere decir que el tubo esofágico no está permeable. Hay algo que está obstruyendo, que puede ser un cabo proximal, ¿no? Que está ciego y que no pasa. Entonces, es la discontinuidad del tubo esofágico. Entonces, si apenas la criatura nace, pues lo que se le tiene que dar es la leche, porque empiezan a llorar y tener hambre y querer tomar su lechecita. Pero si no, si tiene una atresia esofágica, lógicamente que no va a poder lactar, no va a poder tomar la lechecita. Y lógicamente va a tener varias sintomatologías, ¿no? Porque cuando nace una criatura, de primera instancia, no se va a saber si tiene atresia esofágica o no, ¿no? Y la criatura puede nacer, ustedes que se van a ir a su serum, por ejemplo, ¿no? Ustedes se van a su serum, les toca en un lugar un poco lejano, por decir así, y tienen a su cargo una jurisdicción de un cierto número de población. Y entre ese cierto número de población, pues pueden haber un número también de gestantes, ¿no? De gestantes. Y si no, algunos no tienen la oportunidad de tener un control prenatal adecuado, puede llegar el momento que ustedes están en el centro médico o estén en la posta y de pronto cuando ya llegue el momento de dar a luz, pues llega la posta y de pronto así a ciegas ustedes tienen que recibir, ¿no? Porque si Dios quiere puede ser un parto eutóxico y no ha tenido controles prenatales. Ustedes lo reciben, el niño nace, empieza a llorar, tiene un Apgar de 8, por decir, de 7, 8, 9, y ustedes dicen, ah, qué bien, está perfectamente todo bien, porque la atresia esofágica ustedes no lo van a visualizar, porque está en el tubo esofágico, ¿no? Pero casi al momento, a los minutos, ¿no? Esta criaturita se va a empezar a tener salivación excesiva, porque cuando ustedes reciben una criatura, ¿no? Cuando ustedes reciben una criatura, ¿qué es lo primero que hacen? Así cuando van a rotar, por ejemplo, por neonatología, ustedes se van a dar cuenta que ¿qué hace el neonatólogo? Lo primero que hace es inspeccionar, ¿no? Al neonato, al recién nacido. La naricita, las orejitas, la boquita, las partes genitales, la parte anal y todo. Y también, ¿qué es lo que hace? Limpia las secreciones, aspira las secreciones, ¿no? ¿A través de qué? De una sondita nasogástrica, ¿no?
Entonces, es siempre aspirativa. Entonces, introduce la sondita nasogástrica, orogástrica, introduce y va aspirando, ¿no? Pero esa sondita que ustedes están aspirando, pues, cuando están introduciéndolo, se regresa, retorna y otra vez retorna. Entonces, quiere decir que no hay un pase del tubo esofágico. Por lo tanto, ya ustedes van a ir ya suponiendo que algo está pasando. Y aparte de que la criatura, ¿qué es lo que tiene como cuadro clínico? Una salivación excesiva, ¿no? Que ustedes ya saben que se llama cialorrea. Hay una dificultad para respirar, ¿no? Una dificultad para respirar, la disnea continua o una disnea intermitente. Se pone un poco cianótico el pacientito, ¿no? Entonces, el recién nacido tiene dificultad respiratoria. Entonces, por la misma salivación excesiva, la cialorrea que tiene y todo eso, ¿no? Y también, si se le pregunta a la mamá, señora, ¿ha tenido sus controles prenatales? No completos, doctor, doctora. Simplemente he tenido uno. ¿Y qué salió en su control en su ecografía? Bueno, salió que tenía un poco de líquido, le puede decir, ¿no? Ustedes leen, por ejemplo, dice polidramnios también, que hay que tener en cuenta eso, que es muy importante. Entonces, más lo que la sonda no pasa y retorna otra vez. Y la salivación excesiva, o sea, la cialorrea, la dificultad respiratoria que tiene el niño al nacer, la disnea, la cianosis, pues ustedes ya están probablemente haciendo un prediagnóstico de una malformación congénita, ¿no? Porque así imposible de poder darle la leche a la criatura, porque se puede aspirar y hacer una neumonía aspirativa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso es también muy importante lo que son controles prenatales, ¿no? Muy bien. Ya, ¿cómo se hace el diagnóstico, no? El diagnóstico, ustedes por el cuadro clínico que ya hemos dicho, una salivación excesiva, o sea, la cialorrea. Otro también que el retorno de la sonda nasogástrica, ¿no? Que se va a ir colocando, ¿no? Que puede producir indudablemente una... generalmente se coloca una sonda nasogástrica puede ser de 10, 11, 12 frames, ¿no? Y más o menos se introduce pues un aproximadamente de 9, 10, 11, 12 centímetros, ¿no? Y ahí ya no va a ingresar más, sino que regresa la sonda, retorna la sonda, ¿no? Retorna la sonda. Entonces ahí es lo que nos vamos a ir dando cuenta que no hay pase del tubo, no está permeable el tubo esofágico, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, nos da el diagnóstico, muy aparte de lo que ya en la sospecha que estamos teniendo, ya lo tenemos que corroborar con una radiografía, ¿no? Pero sí, el diagnóstico realmente es uno de los diagnósticos más importantes, es la dificultad que se tiene en el pasaje de la sonda nasogástrica u orogástrica, y esa sonda va a tener un retorno, ¿no? En 1, 2 o 3 oportunidades. Bueno, también al aspirar y notar características de un contenido esofágico, ¿no? O sea, tipo saliva que va saliendo ahí, espesa saliva, entonces algo también está pasando. Y lógicamente con una radiografía tóraco-abdominal que se va a ir tomando, y vamos a notar, por ejemplo, acá, vamos a ver acá. Por ejemplo, acá, ¿no? Entonces hay un cabo proximal donde la sonda se enrolla. Creo que por acá se ve mejor. A ver, espérense, por favor. Acá, ¿no? Miren cómo se enrolla la sonda y no pasa. Entonces es un cabo proximal, por ejemplo, ¿no? Bueno, también a través de una traqueoscopía, también que podría hacerse. Y
aparte, en algunas oportunidades, y es en un buen número realmente, que esa atresia esofágica, va acompañado también de otras malformaciones congénitas, ¿no? Que también ustedes lo van a ir seguramente en el transcurso de este tiempo que vamos a ir llevando con ustedes en la parte teórica y práctica, en los famosos síndromes de Bader-Bactere, ¿no? Donde patologías de malformaciones congénitas van a ir asociadas a otras, ¿no? Cardiovasculares, esqueléticas, urogenitales, cardiovasculares, ¿no? Neuroquirúrgicas, en fin. Bueno, acá como mencionamos, también uno de los diagnósticos van a ser a través de estas radiografías, ¿no? De estas radiografías tóraco abdominales, con una sondita, por supuesto, radiopaca, para que nos vaya a orientar un poco la ubicación del cabo proximal de una atresia esofágica, ¿no? Entonces acá se observa, por ejemplo, acá un detenimiento, ¿no? Un detenimiento, en cierta forma, un acodamiento de la sonda en la bolsa esofágica proximal, que le llamamos cabo proximal, ¿no? A veces vamos a encontrar también una cámara gástrica, ¿no? Una cámara gástrica distendida, ¿no? Y también aire en el intestino. Y eso quiere decir, nos va a dar un indicio de una atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica distal, ¿no? Que puede pasar aire. Y si es que no hay sin aire en el estómago e intestinos, pues vamos a decir que es una atresia esofágica, ¿no? Sin fístula, ¿no? También que, claro, muy aparte de lo que vamos a encontrar el acodamiento de la sonda a nivel del cabo proximal, ¿no? De la bolsa proximal esofágica. Y bueno, en realidad el diagnóstico se va a determinar, determina la altura del saco ciego proximal, ¿no? O sea, bueno, diagnóstico nos va a determinar la altura del saco ciego proximal, donde ahí se ha enrollado la sonda radiopaca. Como hemos mencionado, estas malformaciones congénitas pueden venir asociadas, ¿no? A otras patologías, como las cardiopatías, ¿no? Las cardiopatías en un 37%. Que ustedes también ya están, creo que llevando en este segmento con la doctora Melgar, ¿no? Diferentes patologías, CIB, CIA, ductos arteriosos, en fin. También vamos a encontrar alteraciones del tracto gastrointestinal en un 21%, ¿no? Como son las famosas malformaciones anorrectales. O sea, dentro de este 21%, el 50% van a ser, por ejemplo, malformaciones anorrectales, atresias duodenales, estenosis hipertrófica de pílora, reflujo gastroesofágico, malrotación intestinal, en fin, ¿no? Como también alteraciones del tracto genitourinario. También síndrome de Down también podemos encontrar. O sea, lo que queremos es dejar claro que estas malformaciones congénitas, a veces muy rarísima vez es que venga sola. A veces viene acompañado de alguna otra patología congénita también, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Acá vemos, por ejemplo, a una criaturita, ¿no? Que vemos con dos tipos de, por decir, dos tipos de sondas, ¿no? Dos tipos de sondas. Una acá, que viene a ser una exteriorización del fondo gástrico, que le llamamos gastrostomía, ¿no? A ello le llamamos gastrostomía, ¿no? Y acá una colostomía. Una colostomía. ¿Qué quiere decir?
que esta criaturita pues ha tenido no solamente la atresia esofágica, ¿no? No solamente la atresia esofágica que por eso se le ha hecho una gastrostomía para poder alimentar por ahí a la criatura, sino, porque miren, si la criatura no tiene viable el esófago para que tome la leche, ¿por dónde se va a alimentar la criatura? Por lo tanto, tiene que hacerse una gastrostomía, ¿no? Y por esta sonda, pues se le pasa la alimentación para que llegue, lógicamente, al estómago, al duodeno, al yeyuno, donde se va a absorber todo, y ahí poder eliminar por el recto ano si no tuviera una malformación anorrectal. Pero en este caso, esta criaturita tenía dos cosas, ¿no? Tenía la atresia esofágica, ¿no? Por eso se hizo la gastrostomía, y también tuvo una malformación anorrectal, ¿no? Hemos dicho que es una de las patologías asociadas que se puede presentar en un 50% en un paciente con una atresia esofágica. Entonces, ¿y qué es la gastrostomía? Es la exteriorización del fondo gástrico, ¿no? a la pared abdominal. ¿Y qué es la colostomía? Es la exteriorización del colon, en este caso del recto sigmoides, a la pared abdominal, ¿no? Siempre de doble boca, ¿no? Una colostomía siempre de doble boca o alomículis o en doble cañón, que también se llama, ¿no? Bueno, aquí estamos observando lo que dijimos anteriormente, ¿no? El acodamiento, ¿verdad? El acodamiento de la sonda radiopaca, ¿verdad? De la sonda radiopaca y en el ciego del cabo proximal, ¿no? Acá es el enrollamiento, ¿no? Acá. Entonces, y también un abdomen distendido. En este caso estamos viendo, visualizando aire en el estómago y también en los intestinos. Entonces quiere decir que ¿qué cosa es? Es una atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal, ¿no? Ya al hacer ya el diagnóstico en sí, tanto clínico, tanto radiológico, ya verificando con la sonda radiopaca que forma el acodamiento y todo eso, sabemos que es una atresia esofágica. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queda? Es intervenir quirúrgicamente, ¿no? Entonces, también sabemos que esta criaturita puede venir acompañado de otras malformaciones congénitas, que ya hemos mencionado todas las que pueden venir acompañadas. También sabemos que esta criaturita puede ser un prematuro. También sabemos que puede ser un prematuro de bajo peso inclusive, ¿no? Entonces, cuanto más prematuro sea, más bajo peso sea, cuando tiene acompañado otras malformaciones congénitas asociadas, es más complicado que salga adelante o que tenga una evolución bastante favorable a esta criatura, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores que es muy diferente que sea un paciente no de bajo, perdón, a término, no de bajo peso, que sea por encima de 2,5 kilos, que no venga asociado de otras malformaciones congénitas. Claro, el pronóstico, la evolución va a ser mucho mejor, pero hay que tener en cuenta que en esas malformaciones pueden venir con todo lo que hemos mencionado y que la evolución no puede ser muy adecuada, ¿no? Por eso estos pacientitos vienen en formas reiteradas, vienen para diversas cirugías, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, ya al saber que esta criaturita va a tener que ser intervenida quirúrgicamente, lógicamente hay que hacerle el manejo correspondiente preoperatorio, ¿no? Preoperatorio.
Y bueno, con todas las medidas que tiene que entrar, con una incubadora, oxígeno, nada por vía oral, un paciente semisentado, con su sonda continua, ¿no? Aspirativa continua. Antes se ponía, por ejemplo, se aspiraba cada 5, 10, 15 minutos y los niños a veces se aspiraban y formaban muchas neumonías aspirativas, ¿no? Ahora ya hay como un pegado en el mural de las cabeceras de cada paciente, ya hay un equipo de aspiración continua para esas criaturas y se sientan un poco más cómodos también, ¿no? Bueno, aparte de su riesgo quirúrgico y todo eso que se tiene que hacer. Y ya llega el momento de, por decir, de la cirugía en sí, ¿no? Del procedimiento quirúrgico. Quería mencionar también que no todos, es decir, todo paciente pediátrico tiene que ingresar o se le tiene que colocar de todas maneras, cosa que antes no pasaba, una catéter venoso central, ¿no? Catéter venoso central. Todo paciente tiene que ingresar con un catéter venoso central, de todos modos. Para no estar pinchándole a cada momento, estar lesionándole, entonces es mucho más prudente y más de bioseguridad contar con un catéter venoso central para estas criaturitas, ¿no? Bueno, entonces, pero ¿cuál es, por decir así, cuál es el objetivo de esta corrección quirúrgica, o sea, de la cirugía en sí, ¿no? Porque para algo se va a hacer la cirugía. Entonces, lo que tenemos que decir es, primero, que lo que no está viable, lo que no está permeable, el conducto esofágico se tiene que ser viable, permeable. Entonces, es restablecer, ¿verdad? Restablecer la continuidad del esófago, ¿no? Restablecer la continuidad del esófago. También cerrar, ¿no? Cerrar la fístula existente, ¿no? Sea una fístula esofágica proximal o sea una fístula esofágica distal, ¿no? Ese es otro de los objetivos. Luego también, si se va a cerrar la fístula, ¿cuál es otro de los objetivos? Es que esta criaturita ya no tenga pues neumonías a repetición, ¿no? O sea, prevenir las neumopatías, prevenir las neumonías, porque siempre estas criaturitas tienen neumonías a repetición aspirativas, ¿no? Y por supuesto, uno de los otros objetivos es mejorar la supervivencia de esas criaturitas, ¿no? Imaginémonos nosotros nomás que no podamos comer, que no podamos, ¿cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo nos vamos a...? O sea, imagínense ustedes una criaturita recién nacida que se desespera por su leche, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la resolución del objetivo de la cirugía es restablecer, ¿no? Restablecer la continuidad del esófago. Entonces, hay dos tipos, como en la gran mayoría de patologías y de diagnósticos de la cirugía pediátrica, dos tipos de subsanar eso, ¿no? Uno, que es por la vía laparoscópica, ¿no? Y otro, pues, por la vía convencional, o sea, por una cirugía laparoscópica o por una cirugía convencional, ¿no? Convencional. O sea, quiere decir a cielo abierto, ¿no? Entonces, antiguamente o antes siempre era a cielo abierto, ¿no? Donde se realizaba una tórax, acá por ejemplo vamos a ver, ¿no? Donde se realizaba una toracotomía, ¿no? Miren esta incisión, una toracotomía, ¿no? O sea, una toracotomía posterolateral, ¿no? Posterolateral, más o menos haciendo la incisión entre el cuarto, quinto espacio intercostal, ¿no? De un abordaje extrapleural, ¿no? Acá, por ejemplo, ya llegamos a la parte extrapleural y se realiza la ligadura, ¿no? La ligadura de las venas ácigos,
¿no? De las venas ácigos. Sección y ligadura de la fístula traqueoesofágica, ¿no? O sea, uno es la ligadura y sección de las venas ácigos, Otro es la ligadura, ¿no? La ligadura, la sección y ligadura, claro, de la fístula, en este caso puede ser distal, ¿no? Distal. Y siempre con una, con una sutura, no absorbible. En este caso, ¿cuáles son las suturas no absorbibles? La seda, ¿no? Entonces, con una sutura seda, 5 ceros, ¿no? Y después ya al hacer estos dos pasos primeros, posteriormente lo que se va a hacer es aperturar el cabo ciego proximal para poder unir, ¿no? Para poder unir netamente el cabo proximal con el cabo distal, siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando esto no pase de los 2 centímetros de diferencia, por ejemplo, ¿no? O sea, más de 2 centímetros ya no se puede hacer una anastomosis término-terminal esofágica, ¿no? Menos de 2 centímetros sí se puede hacer una anastomosis término-terminal esofágica. Entonces, la gran mayoría son menos de 2 centímetros y se hace la anastomosis término-terminal esofágica, ¿no? Entonces, si regresamos a... Perdón, una consulta. ¿Sí, Catherine? Sí, doctora, ¿se refiere a 2 centímetros de separación entre cabo y cabo? Claro. Ah, ya. Porque Ya. imaginémonos que nosotros, que la criaturita esté, que tenga más de 2 centímetros de distancia, pues no se puede jalar, traccionar, ¿no? Todo el esófago, y entonces estaría con un esófago con la cabeza doblada, no se puede, porque se puede elongar en cierta forma simplemente hasta 2 centímetros, ¿no? Más no. Por eso antiguamente les digo, cuando estas criaturas se les operaba y pasaban a la UCI, ¿no? A la UCI, ustedes saben que, bueno, se les hiperextiende el cuellito para que puedan ponerle el tubo en caso de que se salga, en fin, todas esas cosas, ¿no? Intubado. Y es lo que originaba, pues, una dehiscencia de la anastomosis. Entonces, antes, cuando llegaba un paciente con una atresia esofágica al instituto, ¿no? Por ejemplo, en este caso el hospital de Breña, donde a veces la gran mayoría hace su residencia, pues todos los médicos estábamos así como si fuéramos moscardones ahí mirando a ese paciente, porque había una alta tasa de mortalidad en aquellos tiempos antiguos. Yo tengo ya más de 25 años de servicio. Entonces he visto la evolución de las patologías, cómo han ido mejorando las técnicas quirúrgicas, ¿no? Y antes pues era una novedad un paciente con una atresia esofágica para poder todos estar ahí, ¿no? Viendo, porque había una alta tasa de mortalidad casi a nivel nacional. Y ya poco a poco se ha ido, como les digo, perfeccionando la técnica quirúrgica. Entonces, cuando hay una distancia menos de 2 centímetros, se puede realizar una anastomosis terminal esofágica. Mayor de 2 centímetros, no. Hay otras técnicas porque se tienen que hacer elongaciones del cabo proximal poco a poco para poder ir extendiendo, ¿no? Elongando, para hacer como segunda intención una anastomosis terminal esofágica, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde está esto? Acá nos quedamos, creo. Ya la toracotomía que ya le hemos visto a cielo abierto, por decir, esa cicatriz que queda, ¿no? Derecha extrapleural, sección y sutura o ligadura de la fístula traqueoesofágica, que es 1. Anastomosis terminal, cuando la distancia de cabos es menos de 2 centímetros, ¿no? Se puede hacer cuando es menos de 2 centímetros.
Lógicamente, se coloca, al momento de hacer esa anastomosis terminal, se coloca una sonda, ¿no? Nasoenteral, o sea, por dentro del esófago, ¿no? Nasoenteral hasta la parte intestinal, transanastomótica. ¿Para qué? Para que el momento que cuando se hace la anastomosis terminal, pasen los días de cicatrización y por ahí, si todo está yendo bien, pues ir alimentando por una sondita, ¿no? Sin mojar, por decir así, sin lastimar la anastomosis terminal que se ha realizado, ¿no? Y lógicamente que también se deja una sonda o un tubo de drenaje por contraabertura por si acaso haya una dehiscencia de esta anastomosis, ¿no? Y bueno, nuevamente en ese caso sería una reintervención quirúrgica. Y también cuando ya pues es más de 2 centímetros de diferencia, ¿no? Entonces se realiza lo que ustedes han visto en la imagen de la criatura, una gastrostomía, ¿no? Para poder ahí alimentar a la criatura durante el tiempo que se vaya a ir elongando de poco en poco a través de las dilataciones endoscópicas y pueda ir desarrollando un poco más estos cabos para hacer de segunda intención una anastomosis terminal esofágica. Entonces, 2. Sección y sutura o ligadura de la fístula y cierre del esófago distal extrapleural, cuando ambos cabos están mayor de 2 centímetros de diferencia, ¿no? Y la gastrostomía tipo STAM con sonda Foley o Pesser de 10 a 12 French. Entonces, más de 2 centímetros, la gastrostomía y las elongaciones del cabo proximal para ir estirando poco a poco, elongando, haciendo crecer este tejido para que pueda llegar a ser menos de 2 centímetros y hacer una anastomosis terminal, ¿no? Menos de 2 centímetros se puede hacer una anastomosis terminal de primera intención y también colocar, por supuesto, la sonda nasoenteral, ¿no? Transanastomótica para poder ahí ir alimentando a la criatura. Bien. Bueno, acá ya hemos visto. Bien. Y lógicamente, pues el manejo posoperatorio también es muy importante, ¿no? Porque ya les decía que había mucha mortalidad cuando llegaba la UCI. Por ejemplo, salía aparentemente una buena cirugía en la técnica quirúrgica y llegaba a la UCI y había una hiperextensión del cuello, ¿no? Que tienen la costumbre los fisiólogos de hiperextender para poder intubar a la criatura. Entonces, en el postoperatorio es muy importante. NPO, lógicamente, semisentado, ¿no? Cuello flexionado por la misma anastomosis que se ha hecho, las nebulizaciones, es importante, la intubación endotraqueal, tratamos de que rápidamente les tuben para que no haya problemas de la hiperextensión del cuello, ¿no? De la UCI, y aspiración siempre de todas maneras continua, ¿no? Continua, ya tenemos ya empotrado a través de las matrices, la aspiración continua. Y bueno, ya todo lo que es la parte de antibióticos, hidratación, y indudablemente hay que pedir unas radiografías de tórax los primeros días para ver alguna complicación que haya tenido, ¿no? Porque se ha abordado de todas maneras la parte torácica y ver un neumotórax, una telectasia, neumonías, ¿no? Entonces, si no hay nada, pues excelente. Pero si hay algo, nuevamente hay que entrar a sala, ¿no? O hacer el drenaje correspondiente.
hay diferentes complicaciones también, ¿no? Pero acá también quería decirles algo. ¿Dónde está aquí? Por ejemplo, ¿qué es lo que aparte se hace, ¿no? Aparte de las radiografías y todo eso, qué es lo que también a veces uno pide, ¿no? Si es que no hay, por ejemplo, si vemos en la evolución de la visita de cada día que se pasa y vemos si no hay sospecha de una dehiscencia de la anastomosis, ¿no? Hay que pedir de todas maneras un esofagograma, ¿no? Un esofagograma, puede ser al 5.º día o 6.º día posoperatorio. Iniciar, lógicamente, la vía oral progresiva, si todo está bien, ¿no? Y retiro del drenaje que se ha dejado, ¿no? También eso. Pero en caso de que uno está sospechando, viendo que en evolución estamos mirando que hay un aparente dehiscencia de la anastomosis, se va a tener de todas maneras que continuar con una nutrición parenteral, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hay complicaciones también posoperatorias, sin duda, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que la fístula esofágica, o sea, fístula esofágica por dehiscencia, se puede haber una dehiscencia de la fístula esofágica. También puede haber, ¿qué complicación? Como se ha hecho la anastomosis, ¿no? La anastomosis, término terminal, ¿verdad? Esofágica, y si el hilo si la sutura no ha sido la adecuada, si la técnica quirúrgica del nudo contra nudo, por decir, no ha estado tan adecuada, puede también originar, o por la misma idiosincrasia del pacientito, puede originar una estenosis esofágica. Entonces ahí también es una complicación, porque ¿de qué vale que se haya hecho cuando no va a pasar adecuadamente la alimentación? Entonces ahí se hacen unas dilataciones esofágicas, ¿no? Que lo hace gastropediatría, las dilataciones esofágicas, para que poco a poco vayan nuevamente aperturando esa zona de la estenosis, ¿no? Otra de las complicaciones también puede ser un reflujo gastroesofágico, que puede ser suave, leve, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Para Inés. No, para Levante y Cadalérico no. Para Levante y Cadalérico ya lo tenemos ya listo la zona que mencioné la vez pasada. Y tenemos también personal. Ya tenemos todo en cuanto a Levante y Cadalérico, ¿no? Sí, ahora más bien lo que yo, todo este paciente que habíamos hablado de eso, es de la naval. Hoy día conversé con los de licenciatura. Entonces, ellos dicen que sí pues habría que descartar que, o sea, que se desfocalice, también está seguro de desfocalizar y será nada que se puede desfocalizar, ¿no? Que dicen, que no estamos seguros porque son 2 meses y medio. Entonces, como ya está pequeño y todo, ellos lo que pudieran hacer es hacer una exégesis, ¿no? Una exégesis de esa zona. Ajá. Y de ahí dejarlo ya desfocalizado y hacer un trasplante. Pero también ellos también con la seguridad del caso. Ahora, por otra parte también, ellos dicen, todo depende de los papás, ¿no? ¿Qué es lo que ellos ven a pesar de que el paciente ya ha sido operado? Si
zacate, con decir, lo organizar, ya depende lo que nosotros podemos hacer en el focalizar, y en una semana o 10 días estaría listo para que puedan operar, por decir, ¿no? Entonces, es eso. Ahora, no lo sé, también está comprometido casi todo el hígado, entonces, porque había dos o sea, opiniones de lo que he comentado de Torres. Uno que dice, bueno, capaz se le puede, eso depende de los cirujanos, dicen, ¿no? Si ellos ven conveniente, nosotros los localizamos en una semana, en 10 días, pues se les puede dar y decir si ellos están previos para operar, podría ser, depende también de la biopsia, cómo sale, dependiendo de eso, ¿no? Ahora, el otro que dice, porque yo, la verdad, no, eso no es candidato para un buen trasplante. Si están optando por un trasplante de rescate, va a durar 1 año, 2 años, para eso van a hacer la cirugía, ¿no? O sea, hay opiniones, ¿no? Es mejor decirles claramente cuáles, ¿no? Entonces, también por ahí me he enterado de que ellos quieren que se les dé una respuesta rápida porque también están viendo capaz de enviarlo a otro lado, Argentina, ya por la parte ya de la mamá, ¿no? En caso de que acá se dijera que no, como no es, las cosas. Entonces, ya. Yo creo, doctor, que porque si vamos a hacer de que el director haga ese procedimiento, pues vamos a hacerlo. Entonces es mejor, porque o no hacer nada y simplemente dejarlo a mí. O sea, eso también ya yo no puedo hacer mucho en realidad, ya depende también de lo que ustedes digan, ¿no? Porque en realidad yo estaba conversando con doctoras, eso depende de uno y otro, pero yo me pregunto, si mandamos, porque ellos ya tienen cita, el paciente para cirugía doctoras, para el día martes, a las 9 de la mañana, para que lo evalúen. Entonces ellos, los papás, van a decir, bueno, entonces quiero que me hagan eso porque quiero que me operen, ¿no? Entonces, ese es el problema. Por eso yo quería que se hable, si se puede o no se puede. Si se puede, entonces, bueno, hagamos eso. Si ya ellos empiezan acá a hacer ese procedimiento, ya estamos abrir las puertas para que ya se hagan esas planes. Pues si se hace acá y después en la parte que acabo en toras, si se realiza ese examen, es decir, y ahora me dicen que no puede ser. Entonces, es mejor ver, ¿no? Cómo, porque ahorita ya me han dicho ellos para llamar, para que lo vean. Claro, o sea, pero pónganse ustedes de acuerdo, por ejemplo, con el doctor Rivera, porque si van a decir cada uno diferentes cosas,
entonces ya confunden y no... Entonces mejor es de que se diga claro, porque a mí me da pena que ahorita se cite el presente el día martes de la semana y que ya tal cual he quedado, y se hace el proceso, y bueno, igual le va a servir para el otro lado también, pero de todos modos, ¿no? Por lo menos no he recibido. Ajá. Sí, eso también pedí para verlo. No, la verdad que no. Ya. ¿Qué hay que ver si es que esto, esta probabilidad para la oncóloga de acá dice que no iría para el oncóloga, pero ahí también dice sí, que el paciente se ofrece para la operación, nosotros tenemos que darle el posterior de la quimioterapia, ¿no? Entonces también ahí jala todo, pues, ¿no? Y por eso siempre fue una decisión, yo estaba con la idea de que ya no, pero después salieron varias cosas, entonces ya a mí también me dan como que, no sé, pues, ¿no? Entonces yo estoy ahorita haciendo lo que hemos quedado, viendo por sus lectoras, pero yo pienso, como dicen ellos, todo depende de eso. Ajá. ¿Y qué tal si, qué tal cirugía, qué tal si haces la lectomía que ellos dicen y sale todo negativo? Claro, porque eso parece que le van a decir. O, como va a ser el día martes, los dos dicen lo bonito y me dicen. Viendo las imágenes, por ejemplo, puedo decir, bueno, me puedo acercar nuevamente y decir, está Víctor, ajá, con él y con el doctor Ortecho. Entonces, bueno, para decirles, bueno, miren, acá es un poco difícil, pero la cosa le cambia la canción, ¿no? Para el día más, Ya. Ya. Pónganse a veces de acuerdo. Yo apenas tenga los CDs o las imágenes, yo les paso la voz. Ya, ya, doctor. No, hasta luego. Ya. Aló, jóvenes. Aló. Pero se te escucha. Ay, chicos, discúlpenme, por favor. Tenemos un pacientito que... A ver, les cuento así rapidito, porque también es interesante su caso de esta criatura que viene de un hospital X con un diagnóstico de un hepatoblastoma, ¿no? De un hepatoblastoma con metástasis pulmonar, que al inicio decían que era persistente, pero que recibió quimioterapias, ¿no? Y supuestamente hizo la resolución de la metástasis, ¿no? Pero continúan el CA activo, por decir así, en la parte del... Ay, Dios mío. Ay, por favor. Aló. Entonces es un hepatoblastoma, ¿no? que tiene lesiones nodulares a nivel del lóbulo derecho y lóbulo izquierdo del hígado, que está comprometido generalmente ya casi todo, ¿no? Entonces, no es de acá de la institución, es de un hospital externo a nosotros, y lo querían referir para un trasplante de hígado, ¿no? Entonces, estamos evaluando si este pacientito puede ser tributario a un trasplante hepático o no,
¿no? Ya que ha tenido, que supuestamente tiene lesiones cicatrizales de la secuela que ha quedado en la metástasis, pero como ustedes saben, esa metástasis ya ha hecho su camino, por decir, entonces en cualquier momento se puede reactivar. Entonces, como tenía un examen de hace 2 meses de un PET scan, pues entonces ahora también estamos tratando de evaluarle para ver cómo está ahorita y si puede ser como un trasplante tipo de rescate, ¿no? Entonces, disculpen, más bien ese es el caso que estábamos viendo ahorita, que era un caso bastante delicado, y más bien como estábamos por la premura del tiempo con ese paciente, me quedé conversando un rato por teléfono. Bueno, a ver, jóvenes, vamos a ir viendo. Entonces, estamos viendo de las complicaciones posoperatorias de una atresia esofágica, ¿no? Uno viene a ser la dehiscencia de la fístula, que se puede aperturar la fístula, ¿no? ¿Y por qué? Por diferentes motivos. Uno, por una mala técnica operatoria, otro por el tipo de sutura, y otro también por la idiosincrasia de cada paciente. Entonces pueden haber motivos. No todo es del cirujano, sino también del material que estamos utilizando y también de la misma idiosincrasia del paciente, ¿no? Por eso siempre hay que entrar con un paciente que no esté hipoalbuminémico, sino que esté con la albúmina y con todos los parámetros adecuados, compensado como para poder entrar a sala de operaciones. También, como les mencionaba, pueden hacer una estenosis esofágica por los motivos también ya mencionados, que son similares al anterior, ¿no? Y que va a requerir, pues, dilataciones para poder aperturarse nuevamente un poquito lo que es el diámetro esofágico. Y también el reflujo gastroesofágico, ¿no? Que puede, inclusive, si es muy fuerte ese reflujo, puede conllevar a que tenga que someterse a una operación que se llama fundoplicatura de Nissen, ¿no? Que es otro tema para conversar. Y que puede haber una fístula traqueoesofágica recurrente, ¿no? Entonces son las complicaciones que pueden haber posoperatorias. Pero si ya todo sale bien, a pesar de tantas cosas, ¿no? que pasa la criatura, la familia y los médicos, pues a veces tenemos ya al final esta criaturita, ¿no? Que el mismo que hemos visto con sus sonditas, con su gastrostomía, con su colostomía, ¿verdad? Porque esa criaturita pues tuvo una atresia esofágica y una malformación anorectal. Pero ahora está bellísimo Pepito. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de alta? Porque ya hay que darle de alta, ¿no? Y todo niño que sale con una malformación, que es sometido a una cirugía por una malformación congénita, son pacientes que no solamente es como una apendicitis que se operan y se van, sino que hay que hacerles siempre un seguimiento adecuado, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuáles son los criterios de alta para este pacientito, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de alta? Uno, primero, que el paciente esté estable, esté afebril, ¿no? Sin signos sépticos, que no tiene que tener signos sépticos, ¿no? Otro es de que ya esté, si la dificultad era la restitución del tubo, la viabilidad del tubo o restablecer el conducto esofágico, lógicamente, ¿cuál es su función? Entonces, lógicamente lo que queremos acá para un criterio de alta viene a ser la tolerancia oral, ¿no? Que tolere adecuadamente sus alimentos y que funcione adecuadamente también el tránsito intestinal funcionante que esté, ¿no? Porque considerar además que esta criaturita ha tenido una malformación anorrectal también asociado, ¿verdad? Y también que no tenga lógicamente signos de infección del herido operatorio, que puede ser un foco para alguna infección posterior fuerte, ¿no? Y también otra de las cosas es el entrenamiento a la familia, ¿no? Hay que, como acá, como les decía en la clase inaugural, ¿no? Para atender a los niños, ¿no? A los niños, no es que ellos vengan solitos caminando para la consulta, siempre vienen con la familia, por lo tanto, no solamente es la relación médico-paciente, sino es la relación médico-paciente y familia, ¿no? Mamá, papá, en fin. Entonces, es también entablar con ellos una comunicación adecuada, un entrenamiento a la familia en caso de alguna complicación o en caso que haya algún
signo de alarma que le tiene que traer inmediatamente. Bueno, el paciente se va de alta, se necesita a la semana, a los 15 días, al mes, a los 3 meses, y así lo vamos siguiendo hasta por 3 años, ¿no? Muy bien. Vamos a... ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí, jóvenes? ¿Se entendió un poco de lo que tratamos de la atresia esofágica? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, la atresia esofágica es una malformación congénita, en resumen, ¿verdad? Que tiene diferentes clasificaciones. Sabemos que cuando hay una distancia de más de 2 centímetros entre cabo proximal y cabo distal, ya no se hace una anastomosis término terminal de primera intención, sino se deja diferido para elongar todavía los cabos proximales. Cuando es menos de 2 centímetros se hace una anastomosis primaria, ¿no? Término terminal, esofágica. Pueden tener 2 tipos de cirugías, según la técnica de cielo abierto y otro que puede ser la vía laparoscópica. ¿Qué otra cosa? Esta atresia esofágica puede venir acompañado de otras malformaciones congénitas que ya hemos mencionado, cuál es la más frecuente, ¿verdad? Las cardiológicas, luego las del tracto gastrointestinal y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué más hemos dicho? Que pueden haber complicaciones que ya las hemos mencionado. Y bueno, es una de las patologías más patognomónicas de la pediatría, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir, por favor, vamos a continuar con la clase. Vamos a hablar un poquito de la obstrucción duodenal, ¿no? Porque cuando es el tracto gastrointestinal, estamos empezando por el esófago, vamos a pasar por el duodeno, intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Hasta llegar hasta las malformaciones anorrectales, hasta la región anal, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la obstrucción duodenal. Me dirán, doctora, pero obstrucción duodenal no es una malformación congénita. Tiene varias clasificaciones que vamos a encontrar en la obstrucción duodenal neonatal, ¿no? Las famosas malformaciones congénitas diversas. Y entre ellas vamos a tener la famosa atresia duodenal. En todas partes hay atresia. En la parte del esófago, del duodeno, del yeyuno, del ilion, del sigmoides, del colon, del ano, del recto, por todo el tubo digestivo vamos a encontrar que pudiéramos hallar como malformación congénita las famosas atresias a cualquier nivel del intestino, del tubo del tracto gastrointestinal. Como también podemos encontrar las famosas estenosis, que ya es diferente de la atresia, ¿no? La atresia es la discontinuidad del tubo. En cambio, la estenosis es la disminución del diámetro, del calibre del tubo a cualquier nivel, ya sea de esófago y como decir, de todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Que es diferente. Pero ambas, cuando es neonatal, pues son malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la obstrucción duodenal, pues en el recién nacido, que vienen a ser malformaciones congénitas diversas. Entonces, la etiología, la etiología es desconocida, que ya hemos dicho que es una malformación congénita que se produce a nivel de la embriogénesis en las primeras semanas de la gestación, ¿no? Por diferentes motivos que hemos mencionado. ¿Por qué lo repetimos a cada rato? Porque de esa forma vamos ya relacionándonos con todo eso de qué cosa se trata, ¿no? Bueno, la incidencia es de 1 sobre 5.000 a 1 sobre 10.000 nacimientos vivos. Esta atresia, dentro de la obstrucción duodenal hemos dicho que la atresia duodenal, ¿no? Es una de las más representativas de la obstrucción duodenal neonatal. La atresia duodenal,
¿no? Es uno de los tipos de obstrucción duodenal. Y esta atresia duodenal se asocia mucho, casi en un inclusive 20-30%, pacientes con síndrome de Down. O sea, no es raro encontrar un paciente Down que tenga una atresia duodenal, ¿no? Entonces, hay que considerar eso. Bueno, en cuanto también a la etiología, cuando podemos también decir por qué se puede producir a pesar de que, pero algo pasa en la embriogénesis por todos esos factores que hemos dicho. ¿Qué es lo que, en qué incide esta parte, ¿no? Hay una teoría de la falla de la revacuolización. Ustedes que ya han llevado embriología saben ese desarrollo, ¿no? De cómo se forma el duodeno, ¿no? A través de un proceso de vacuolización, ¿verdad? Entonces, algo falla en esta vacuolización, revacuolización, que originan estos procesos de atresia duodenal o algún tipo de obstrucción duodenal de malformación congénita. Entonces, embriológicamente vamos a decir que es por una detención, ¿no? Por una detención en el proceso de la vacuolización. Entonces, que va a producir pues una atresia o una estenosis a nivel de duodeno. También hay que considerar que generalmente esta atresia duodenal está muy relacionada también al páncreas anular, generalmente, ¿no? Casi frecuentemente. Como toda patología de malformación congénita, así como ha habido clasificaciones en la atresia esofágica, también vamos a encontrar clasificaciones a nivel de duodeno, de yeyuno ilion, de, no sé, pues de atresia, de malformación anorrectal, de, no sé, por decirles, de atresia de vías biliares. En fin, hay diferentes clasificaciones en cada patología de malformación congénita del tubo gastrointestinal. Entonces acá vamos a clasificar, por ejemplo, esta obstrucción duodenal neonatal congénita, de malformación congénita, una atresia duodenal, ¿no? Que es lo que era un poco más frecuente que les digo, el páncreas anular, ¿no? Que es el páncreas que va a envolver como una corbatita, le va a abrazar al duodeno y va a producir una obstrucción a nivel del duodeno, ¿no? Ese es el páncreas anular. La membrana duodenal, ¿no? Una membrana que no deja pasar el fluido a nivel de la luz del duodeno, que podrían ser con orificio o sin orificio, ¿no? También las bandas duodenales de LAD, que pueden estar sin mal rotación intestinal y bandas de LAD con mal rotación intestinal, ¿no? Es decir, se puede encontrar con lo que es con mal rotación intestinal, que cuando el ciego y el apéndice, ¿no? Generalmente no han rotado y se va a ubicar en el lado izquierdo y no va a estar en el lado derecho, como es lo más común, ¿no? Entonces, atresia duodenal, páncreas anular, membrana duodenal con o sin orificio, bandas duodenales de LAD con o sin mal rotación intestinal. También acá había que ver dentro también de las, para no olvidarme, dentro de las atresias intestinales, ¿no? Que hemos visto de todo el tubo digestivo, ¿no? De todo el tubo, hay una clasificación según la localización, ¿no? Según la localización, dónde está ubicado, si es a nivel de duodeno, de yeyuno ilion o de colon, donde es un poquito más frecuente, para ya estar más o menos viendo dónde es más frecuente una atresia intestinal, ¿no? En el duodeno, ya que estamos hablando del duodeno, generalmente un 45-46%,
es más frecuente, ¿no? Y luego el yeyuno ilion un poquito menos, ¿no? En un 38, 39%, y lo que es la parte de la atresia de colon, ¿no? Ya en el intestino grueso, más o menos en un 6, 7%, ¿no? Para tener un contexto general. Entonces puede ser también pregunta de examen, ¿no? Las localizaciones más frecuentes de atresia intestinales, dónde es el que tiene mayor dónde es de mayor frecuencia la atresia, ¿verdad? Bueno, acá no se observa muy bien, pero lógicamente que es una... No se observa muy bien, no se va a visualizar. Vamos a pasarlo esto. Bueno, acá tenemos la clasificación que hemos mencionado de lo que es la parte de la... una clasificación más que nada según el tipo, ¿no? Según el tipo. Por ejemplo, acá vemos de un diafragma, por ejemplo, de un diafragma duodenal, ¿no? Que es de un diafragma duodenal, más o menos esto es en un 20%, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo una atresia duodenal que le llaman también en cuerda fibrosa, como estamos viendo, ¿no? Una cuerda fibrosa, o cordón fibroso que le llaman, ¿no? En un 35%. Acá estamos, por ejemplo, observando un defecto, ¿no? Un defecto en, ¿cómo le llaman esto? Defecto mesentérico en B. Defecto mesentérico en B, ¿no? Como estamos viendo acá, en un 35%. Y aquí una atresia duodenal completa, ¿no? Más o menos en un 6%. Bueno, acá estamos observando, no se observa muy bien, por ejemplo, la famosa doble burbuja. Ese es un lateral, pero vamos a ver uno que se vea más simpático. Por ejemplo, acá, ¿no? Miren acá. El estómago y el duodeno. ¿Cómo se ve esa famosa signo de la doble burbuja? ¿No? Signo de la doble burbuja. De la doble burbuja. ¿No? Este signo de la doble burbuja es bastante patognomónico de una atresia duodenal. Si ustedes ven 3, 4, ya no es una atresia duodenal, ¿no? Pero esto de acá sí, ¿no? Una imagen de doble burbuja. Atresia duodenal. ¿Y cuál es la sintomatología? Cuando hay una obstrucción, lógicamente que van a haber vómitos, ¿no? Y dolor, por supuesto. Dolor y vómitos, ¿no? Y también hay que considerar, como ya les dije inicialmente, el famoso polidramnios materno. No hay que descartar eso, siempre hay que tenerlo en cuenta cuando ustedes reciban una criatura, saber que cómo está el estudio ecográfico, evaluación prenatal de la mamá, ¿no? Entonces vamos a encontrar vómitos blanquecinos o biliosos, una distensión gástrica, ¿no? Dolor indudablemente, polidramnios maternos que no hay que descartar. También que podemos encontrar, hemos dicho que también en esos casos podemos encontrar prematuridad, y también hemos dicho que podemos encontrar un buen porcentaje de pacientes con síndrome de Down, ¿no? Asociado, o sea, aparte de esta sintomatología, asociado podemos encontrar lo que es síndrome de Down, ¿no? Y la prematuridad, hay que tenerlo en cuenta porque ya la sintomatología es más frágil, ¿no? ¿Y cómo lo corroboramos? Recuerden ustedes que toda malformación, toda obstrucción intestinal, ¿no? Se va a diagnosticar a través de una radiografía, ¿verdad? Donde vamos a ver niveles hidroaéreos, en fin, donde ya nos está diciendo de que acá pasa algo.
Entonces se va a tomar una radiografía simple de abdomen, donde se va a observar la famosa doble burbuja que ya les he mencionado, que les he enseñado, ¿no? Generalmente, el hemopaca muestra imagen de malrotación intestinal, sí, pero no se toma con frecuencia, ¿no? Lo que más se toma es qué examen es más sensible, por decir así, o es más común que se toma o que te diagnostica una obstrucción intestinal. Si nosotros en el examen le ponemos una radiografía, una tomografía, una resonancia, en fin, lo más sencillo es una radiografía simple de abdomen. Es lo que nos va a diagnosticar si hay una obstrucción a cualquier nivel, ya sea intestino alto o también, perdón, delgado o a nivel de intestino grueso, ¿no? Entonces, el examen más patognomónico para diagnosticar una obstrucción a cualquier nivel es simplemente una radiografía simple de abdomen, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos observando la famosa, como les decía, la imagen de doble burbuja, ¿no? Que es patognomónico de una atresia duodenal. Y, lógicamente, que 3 o más burbujas ya es, por ejemplo, a nivel yeyunal, y múltiples niveles, por ejemplo, de niveles, ya es más que nada ya ileal colónica, ¿no? Que también nos puede ir orientando más o menos los niveles. ¿Y cuál es el tratamiento? Indudablemente, si hay una obstrucción intestinal, ¿eso es una emergencia o es una urgencia? Cuando hay una obstrucción, hay que entrar como una emergencia, ¿no? Pero en estos casos, como estos niños vienen con diferentes malformaciones asociadas, vienen a veces deshidratados, vienen para hacer otros controles más, porque tiene que ser un examen bastante exhaustivo, realmente bastante exhaustivo. Entonces se deja por lo menos como una cirugía, no de emergencia, sino como una cirugía de urgencia, ¿no? Porque hay que preparar bien a ese pacientito, hay que buscar qué más tienen, capaz no solamente síndrome de Down, sino también, y ese síndrome de Down con qué otras cosas viene acompañado, o viene acompañado de otras malformaciones congénitas, si es un prematuro, si es un bajo peso, qué otras patologías tiene acompañado. Entonces hay que buscar, y eso no puede entrar rápidamente a ciegas al momento que llega como una apendicitis, no, hay que ver todos esos detalles, ¿no? Entonces, a veces no necesariamente como una emergencia, pero sí como una urgencia, y hay que entrar lo más pronto posible, ¿no? Bueno, y siempre hay que hacerle, antes de entrar a la corrección quirúrgica, la cirugía propiamente dicha, pues hay que hacerlas un examen exhaustivo, colocarle su sonda nasogástrica, nada por vía oral, las correcciones de las deficiencias diversas hidroelectrolíticas, y ya estando preparadito ya todo, bueno, hay que entrar al centro quirúrgico, ¿no? Siempre con su catéter venoso central, y a proceder de acuerdo a los tipos. Miren, si ustedes se dan cuenta, hay varios tipos de cirugía, ¿no? de técnicas quirúrgicas, como por ejemplo el duodeno-yeyunostomía, duodenostomía, extirpación de membrana, operación de LAD. Entonces, ¿por qué? Porque, como hemos mencionado, estas patologías, estas malformaciones congénitas tienen diferentes clasificaciones, ¿no? Así como la atresia esofágica tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, con fístula, sin fístula, con H, proximal, distal, ¿no? Entonces, para cada patología, para cada clasificación, a veces la técnica es un poquito diversa, ¿no? Así como hemos visto, por ejemplo, acá en la obstrucción duodenal, hemos visto que, por ejemplo,
la atresia duodenal, hemos visto el páncreas anular, hemos visto con bandas de LAD, sin bandas de LAD, la membrana, en la luz duodenal, con o sin orificio, ¿verdad? Hemos visto esa clasificación. Entonces, siempre va, la corrección quirúrgica va en relación a esta clasificación, a las diversas clasificaciones que hay. Entonces, la corrección quirúrgica en sí puede ser una duodeno-yeyunostomía, una duodenostomía, ¿no? que viene a ser el procedimiento de elección, porque se reseca esa parte de la obstrucción del duodeno, se reseca esa parte y se hace una anastomosis terminal duodenal, ¿no? Por eso se llama duodenostomía, es el procedimiento de elección. Y bueno, en la clasificación también, los que tienen membrana intraluminal, hay que hacer la extirpación de la membrana. Si tiene, por ejemplo, en una clasificación, las bandas de LAD con o sin malrotación, también hay que hacer la operación de LAD, ¿no? Hay que ir no solamente liberando estas bandas, sino también, si fuera con mal rotación intestinal, ubicarlo en el lado correspondiente, ¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces hay diferentes tipos de... pero siempre hay que tener siempre en cuenta que estas cirugías en estos pequeños pacientitos deben realizarse, ¿no? Deben realizarse en las mejores condiciones del paciente, ¿no? Siendo de relativa urgencia, por decir como les digo. Y bueno, pues hay otras también, no solamente estas técnicas, también hay una técnica de una anastomosis duodenal, a veces lateral, que nosotros le llamamos la técnica de Ken Kimura, pero son diferentes técnicas que ya lo van a ir viendo ustedes en la parte de la práctica, ¿no? Con un poquito de detalle, inclusive con video, para que esté más explicado esta técnica, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que es con la membrana intraluminal, ¿verdad? Y hay que hacer la extirpación de esa membrana para poder hacer una anastomosis, transversa, por ejemplo, ¿no? Se hace un cortecito longitudinal, así, de acá es como decir así, longitudinal, y para hacer un cierre transverso, para que no origine lo que es la parte de la estenosis, ¿no? En fin, acá por ejemplo es el páncreas anular, ¿no? Como por ejemplo acá el páncreas hace como una corbatita, ¿verdad? Como una corbatita le envuelve al duodeno, entonces hay que hacer una liberación. Entonces acá se corta la parte del páncreas, ¿no? Y se hace y lastima lógicamente lo que es la parte del duodeno para hacer una duodenostomía, ¿no? Como vemos acá, se libera el páncreas y una duodenostomía. Bueno, y aquí ya estamos viendo indudablemente para una duodeno, ¿no? Duodeno-yeyunostomía, ¿no? Una duodeno-yeyunostomía. Es otra técnica para poder hacer cuando es un poquito más amplio la obstrucción o la atresia duodenal. Bueno, entonces, jóvenes, se ha entendido un poco de lo que se trata la obstrucción duodenal, ¿no? Que hay varias cosas que pueden hacer que no fluya y que no esté adecuadamente viable o por qué causas puede originar que no esté viable el tubo duodenal, ¿verdad? Por todas las clasificaciones que hemos visto y que pueden originar esta obstrucción.
En resumen, es una malformación congénita, ¿no? Que se origina por una no adecuada revascularización, que pasa algo en la revascularización, que altera todo y se puede formar una atresia o una estenosis duodenal, que pueden ser por diferentes tipos de clasificaciones, que puede obstruir la luz. Hay diferentes tipos de procedimientos. La más común es la duodenostomía, ¿no? Que puede ser acompañado de un buen número de pacientes con síndrome de Down. Encontramos acá a nivel radiográfico la famosa signo de la doble burbuja, ¿no? Muy bien. Jóvenes, ¿continuamos o paramos, por favor, unos minutos? Continuamos, doctora. ¿Se está entendiendo? Por favor, quisiera también alguna pregunta de lo que están entendiendo también ustedes en la práctica y todo eso. Si no hay algo claro, también sería bueno que pregunten. ¿Se está entendiendo, por favor? Sí, doctora, está todo claro. Sí, doctora. Ya, entonces muy bien. Entonces vamos a continuar porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces ya estamos descendiendo ya un poco, que hemos pasado el esófago, el duodeno, vamos a entrar a la parte de yeyuno ilion, ¿no? De yeyuno ilion. Entonces, igual que los demás, que son malformaciones congénitas, también la etiología también es desconocida, ¿no? Entonces, y lógicamente que es una discontinuidad de esta porción, ya sea a nivel de yeyuno o ilion o ambos, ¿no? Que también puede ser. O sea, es una formación, por decir, incompleta de una parte del intestino delgado, ¿no? Por todas las causas que hemos mencionado. Inclusive acá, por ejemplo, cuando hablamos de desconocido, hay diferentes teorías de la lesión isquémica, que por una famosa isquemia, y ya vamos a ver por qué, por ejemplo, por una isquemia, por decir así, intestinal durante la gestación, ¿no? Que puede ser, no sé, pues un medicamento, todo lo que hemos visto, algo sucede que produce una isquemia intestinal durante la gestación. También, por ejemplo, si ustedes buscan un poquito más, pueden hallar que puede ser también originado por el consumo de drogas, ¿no? Hay estudios que está muy relacionado, por ejemplo, la atresia yeyunal con el consumo de drogas. También hay etiología que pueden, según la lesión isquémica, por tromboembolias, ¿no? Tromboembolismos. También que puede originar y que puede originar una atresia yeyuno-iliar, ¿no? La incidencia de esa patología es de 1 sobre 1500 a 1 sobre 2000, pero también van a encontrar literaturas donde puede decir inclusive hasta 5000, ¿no? Hasta 5000 nacidos vivos acá. Tampoco no hay una diferenciación de sexo que puede ser varoncitos, mujercitas, no, es indistintamente, ¿no? Y no es genéticamente transmitida, como se ha encontrado en algunos casos en lo que es la parte del duodeno, ¿no? En algunos casos de la parte duodenal que hemos mencionado eso, ¿no? A ver. Bueno, en realidad dentro de la fisiopatología, como hemos mencionado en la etiología, que puede haber una teoría de lesión isquémica, de isquemia intestinal que hemos mencionado, están acá, como dicen, resultados de accidentes intrauterinos, vólvulos,
accidentes vasculares mesentéricos, ¿no? Algo pasa ahí cuando hay una ligadura, por ejemplo, de estos vasos y que va a producir atresia y ayuno ilial, ¿no? Han habido trabajos de investigación también que cuando se ha practicado, como dicen acá, la ligadura de los vasos mesentéricos, se produce una atresia. Entonces, por eso dicen que hay una teoría de la lesión isquémica, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta y vamos a encontrarlo también en artículos que vamos a ir hallando. Así como las demás patologías que hemos venido viendo, también hay clasificaciones dentro de la atresia y ayuno ilial, ¿no? Tipo 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, el tipo 1, podemos capaz pasarlo por acá, ¿no? Para ir hablando un poquito. Por ejemplo, acá el tipo 1, ¿no? El tipo 1 de la atresia y ayuno ilial, podemos encontrar el de este es en un 20%, que viene a ser la membrana de diafragma intraluminal, ¿no? De diafragma intraluminal, ¿no? O tipo 1, que también se le llama, que se presenta más o menos en un 20%. Aquí, por ejemplo, vemos el tipo 2, ¿no? El tipo 2, que viene a ser de cordón fibroso, como están viendo acá, ¿no? De ese cordón fibroso. Y generalmente se presenta en cerca de 35%, ¿no? El tipo 3, ¿no? que se divide, subdivide en 3A y 3B, ¿no? El 3A, que viene a ser acá, como ustedes mismos se visualiza, en tipo con defecto en B mesentérico, ¿no? En B mesentérico. Tipo en B mesentérico, más o menos en un 35%. Y este tipo 3B, ¿no? Que estamos viendo acá como si fuera, no sé, que también le llaman árbol de Navidad, le llaman cáscara de manzana, en fin, es la deformidad de tipo 3B, que se presenta más o menos en un 4%. Y el tipo 4, que tiene un poco de cada uno, ¿no? Por decir, la patología en B, que tiene en cordones chiquititos, por acá, entonces se le llama el tipo 4, que se le llama de áreas múltiples de atresia intestinal. Áreas múltiples de atresia intestinal, y que se presenta más o menos en un 6%, ¿no? Entonces, si acá vemos tipo 1, atresia por diafragma en un 20%, el tipo 2, atresia con cordón en un 35%, el tipo 3A, atresia con separación completa por defecto mesentérico en B en un 35%, como mencionábamos, el tipo 3B, atresia con defecto mesentérico extenso, que estamos diciendo que es de la cáscara de manzana o árbol de Navidad, que también se le llama, en un 4%, y el último, el tipo 4, que son las atresias múltiples, ¿no? Intestinales, de 6%. Y como es una obstrucción intestinal, hemos dicho que el examen más fiable, más claro, más simple es una radiografía simple de abdomen, ¿no? De pie y de cúbito, que nos van a, lógicamente, mostrar asas distendidas, ¿no? Marcadamente distensión de asas proximales a la atresia y niveles hidroaéreos, ¿no? Que vamos a verlo, por ejemplo, acá, ¿no? Acá una radiografía simple de abdomen, vamos a ver asas distendidas, ¿no? No solamente dos, como son la doble burbuja en el duodeno, sino ya más, ¿no? 3 o más. Entonces estamos viendo asas distendidas, niveles hidroaéreos,
¿verdad? Y ausencia de aire a nivel bajo, o sea, de colon. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la obstrucción está más o menos a nivel de la parte yeyuno ilial, ¿no? Yeyuno ilial. Entonces, el diagnóstico se realiza a través de una radiografía simple de abdomen. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a...? Siempre, como ustedes están viendo, siempre se está colocando polidramnios materno. Entonces, el polidramnios materno siempre hay que tenerlo en cuenta para los diagnósticos de estas malformaciones congénitas del tubo digestivo. Luego vamos a encontrar, de acuerdo a dónde esté o que tenga la criatura, si está a nivel, la lesión de la atresia, a nivel de yeyuno o ilion. Si es a nivel de yeyuno, la sintomatología se va a realizar un poco más pronto, ¿no? Sobre todo se va a presentar con vómitos y distensión abdominal, porque está más cerca a la parte superior. Y cuando ya está un poco más el ilion bajo, los síntomas ya se presentan un poquito posterior. Aquí hay algo importante que decir, ¿no? Aquí hay algo importante que decir, que si hay eliminación de meconio, ¿no? Una eliminación de meconio, no va a descartar que no sea una atresia, porque cualquiera puede decir, doctora, pero si ha habido eliminación de meconio, quiere decir que no haya una atresia. Es falso, ¿no? Es falso. No se descarta una atresia cuando hay eliminación meconial, ¿no? Son esbozos, por decir. Entonces, puede ser una pregunta de examen, ¿no? También, aquí en la atresia del yeyuno iliar hay que considerar también que algunos casos mencionan que podría haber como un antecedente familiar, ¿no? En algunos casos muy aislados. Por ejemplo, si buscamos artículos, vamos a encontrar por ahí, ¿no? Como les digo, nada es absoluto en medicina, especialmente en estas malformaciones congénitas. Ya haciendo ya el diagnóstico de esta patología, la atresia yeyuno iliar, bueno, igual que los demás también, se les prepara para la cirugía previa, ¿verdad? Y sonda nasogástrica, su catéter venoso central, la corrección de líquidos para poder ya en forma cautelosa, por decir así, de hacer un examen minucioso, exhaustivo y en las mejores condiciones, el paciente puede entrar a la cirugía, ¿no? Y aquí también en la cirugía, en estos casos de atresia yeyuno iliar, pueden haber diferentes tipos de técnicas quirúrgicas. A ver, un momentito, por favor. Jóvenes, ¿podemos por favor suspender 3 minutitos? Que viene por favor un personal, un ratito por favor. Uso del Hospital Rebagliati. Un ratito por favor. Yeyuno iliar, hemos visto diferentes clasificaciones, ¿no? Como es la atresia tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? La atresia por diafragma. Hemos visto también la atresia con cordón, la atresia con separación completa del defecto en B, del mesentérico, y atresias múltiples también, ¿no? Entonces, como hay diferentes tipos de clasificaciones, también las técnicas quirúrgicas también van a ser diferentes. Entonces, vamos a encontrar acá, por ejemplo, la resección de la porción dilatada, más anastomosis término terminal oblicuo. Otro, por ejemplo, puede ser la resección de la porción dilatada con modelaje más anastomosis término terminal, que es la técnica de Rebane.
También podemos encontrar la resección de la porción dilatada con invaginación del borde antimesentérico más anastomosis terminal. También es la técnica de Lorimier-Harrison. Y bueno, la enterostomía que se podría hacer. Y por supuesto, cuando un paciente tiene una atresia y ayuno ilial, también hay que descartar otras patologías. Eso no quiere decir que si tiene una atresia y ayuno ilial no puede tener a nivel de colon o no puede tener a nivel de duodeno, ¿no? Hay que descartar también otras patologías que pueden estar asociadas. De estas tres técnicas quirúrgicas, una de las que más se utiliza es la técnica de la resección de la porción dilatada con modelaje más anastomosis terminal, o sea, la técnica de Rebane, ¿no? que lo vamos a ver acá en un ratito. Bueno, primero vamos a ver eso de acá. Miren, por ejemplo, acá esta porción dilatada, imposible que nosotros podamos hacer una anastomosis con este diámetro tan amplio y este diámetro tan pequeñito, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es resecar la porción más dilatada, ¿no? Esta porción más dilatada, hasta por lo menos tener un diámetro un poco menor, como para poder hacer un modelaje con esa zona terminal de diámetro más pequeño, ¿no? Por ejemplo, así, miren, esto de acá, este diámetro grande, que podría ser esta zona de acá, ¿sí? Y esta zona de acá pequeñita, que viene a hacerse de acá. Entonces nosotros, para hacer una anastomosis término terminal, hay que hacer un modelaje para que este diámetro pequeño, ¿no? Porque no hay una congruencia entre el diámetro cabo por cabo, este diámetro pequeño se puede hacer una incisión en cuña para poder agrandar este espacio. Miren, acá tenemos que cortar y va a quedar así, porque vamos a cortar acá. Entonces, este diámetro tan pequeñito lo vamos a agrandar un poco, ¿sí? Lo vamos a agrandar. Y este diámetro más ancho, mayor, vamos a achicarlo. Vamos a también hacer una incisión en cuña para poder sacar, retirar esta porción de arriba que está marcada. Esa porción la vamos a retirar, ¿sí? Entonces va a quedar así. Como se va a retirar esa parte, se va a hacer una sutura acá, ¿no? Una sutura, después de retirar todo esto, y va a quedar un diámetro así. Entonces, cuando se habla de modelaje, ¿qué quiere decir? Modelar esos cabos. Cuando es diámetro pequeño, agrandarlo. Y cuando es grande el diámetro mayor, achicarlo. Entonces es modelar para que sea un equidistante más o menos de diámetro y poder hacer una anastomosis término terminal, ¿sí? Eso se llama modelaje, para que no haya ese problema de una anastomosis adecuada término terminal o una término lateral, ¿no? Esa es la idea. Entonces, acuérdense que una de las técnicas más frecuentes es la resección de la porción dilatada, que hemos visto esa porción ancha dilatada del intestino, de la parte de ayuno ilial, con un modelaje, ¿no? Cortar o ampliar ambos cabos, proximal y distal, para que sea un poco equidistante y hacer una anastomosis término terminal, ¿no? O sea, ese es modelaje más una anastomosis término terminal. Como hemos visto, entonces va a quedar de esa forma, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar el día de mañana con la clase para ya no aburrirlos, para que puedan ir a almorzar algo rico a casa y
Y bueno, ya continuamos el día de mañana. Recuerden que mañana tienen su práctica también con sus tutores correspondientes y ya después tenemos la teoría. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, jóvenes, ustedes como están, voy a pasarles de todas maneras la asistencia, por favor. Me van respondiendo, ¿sí? No sé si están ahí, por favor. A ver, Sí, doctora. Rocío, Rocío, Presente, doctora. bien. Para la próxima clase voy a hacerles que por favor se prendan sus cámaras para poder conocerles, ¿sí? Por hoy día, ¿no? Para que estén más tranquilos. Marcelo. Marcelo. Lisbeth. Presente, doctora. Yanela. Presente, doctora. Kaylee. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. Kaylee es tu nombre, ¿verdad, hija? Sí, sí, mi nombre. Ya. ¿Y tu apellido de dónde es? Humum. Kaylee. Sí, Jumo, doctora. Primera vez que escucho ese apellido. ¿De dónde es Humum? ¿Qué origen tiene? La verdad es que no sé exactamente, pero Ujú. mis papás son de Cusco. Debe significar algo seguramente. ¿Significa algo, Humu? ¿Has No, averiguado? no sé. A ver, Me he averíguate. encontrado en realidad. Me llama la atención. Capaz de averiguas qué significa. Es curioso. Bueno, Kathleen. ¿Laveriano, doctora? Sí, Sí, presente, doctora. ya, Katy. A ver, Catherine. Catherine. Presente. Catherine, ¿te dicen Kathleen o Katin? Katy. Ok, muy bien. Johan. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Johan. Luis. Presente, doctora. Bien. Luis. María. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, María, ¿cómo estás, hija? Haller. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Haller. Angélica. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, Angélica. Marcelo. Presente, doctora. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Marcelo? No, está mal mi audio. Desde la mañana también está mal. Ah, ok. Bueno, muy bien. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Disculpen las interrupciones que he tenido. A veces cuando uno está en el hospital es a veces un poquito complicado.